Tiempo que estaremos meditando en tu palabra, te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, que a todos los que vamos a atender tu palabra sea tu gracia, Señor, para entender las verdades que en tu palabra encierra. Señor, pongo mi vida en tus manos, dame de tu gracia para predicar tu palabra, de hacerlo con responsabilidad. Guárdame, Señor, de aquellos pensamientos de hombre. En tus manos encomiendo mi vida y pido, Señor, tu bendición sobre mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa del Señor. Es una bendición. Usted y yo estamos en el mejor lugar. El tiempo que dedicamos a Dios es el mejor lugar que podemos, el mejor tiempo que podemos dedicar en el día, hermanos. Vamos a continuar. Estamos en el capítulo 13. A tener un tiempo maravilloso. Estamos viendo las parábolas del reino, así lo titulan algunos teólogos. Vamos a ver esta tarde dos parábolas que tienen un mismo mensaje, y el tema de esta predicación es el valor incomparable del reino de Cristo. A los que anotan, el valor incomparable del reino de Cristo. Como introducción leía un comentario de este hombre, Thomas Guthrie. Dijo lo siguiente en relación a esta parte de la porción del Evangelio de Mateo: en la sangre de Cristo podemos lavar las manchas más oscuras del pecado. En la gracia de Dios podemos purificar el corazón más sucio. En la paz de Dios podemos calmar las tormentas más duras de la vida. Con la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, podrá ayudarnos en la hora más oscura de nuestra vida. También dice este escritor, lo que hace más rico a los pobres, el poder entender el reino de Cristo Jesús. Si algo tiene un gran valor en nuestra vida, es el reino de Cristo Jesús, dijo este hombre, Thomas Guthrie. Ahora, estamos viendo un momento muy importante dentro del mensaje de Jesucristo en este capítulo 13, donde nos habla de las parábolas. Recuerde que primero iniciamos con dos parábolas que nos habla acerca de cómo es el reino de nuestro Dios. Encontramos la parábola de el sembrador y encontramos la parábola del trigo y la cizaña, donde nos habla de la naturaleza que es el reino de nuestro Dios, donde se siembra una palabra que es una semilla en diferentes tierras, pero también nos habla acerca de que esa semilla no todos la van a aceptar, que algunos la van a rechazar. Y luego encontramos un segundo grupo de parábolas, las cuales nos hablan acerca del poder del reino de Cristo Jesús, que es la del versículo 31 al 33, donde nos habla de la semilla de la mostaza y de la levadura, donde nos habla del poder del reino de Jesús, que puede penetrar y que por muy pequeño que comience, llega a tener un impacto muy profundo. Y esto nos da lugar a llegar a un tercer grupo de parábolas, que son dos parábolas, la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio, que encierran un gran mensaje, que nos hablan de dos personas. El versículo 44 encontramos una primera persona que dice, además el reino de los cielos, lo compara a Jesucristo, dice que es semejante o es parecido a un tesoro, que dice, hermanos, escondido. Ahora, para nosotros como que cuesta entender un poco este pasaje, pero recordemos que en el tiempo de Cristo no había bancos como los hay hoy. Algunos quizás de ustedes tuvieron la experiencia en su tiempo que para poder guardar el dinero tenían que esconderlo en ciertos lugares. Bueno, en el tiempo de Cristo esa era la costumbre. Dejo un apartado ahí, vamos a tener un poco de introducción, vamos a ir a Mateo 25, 14 para entender un poco el contexto de lo que Jesús habla en esta parábola del versículo 44. El lenguaje que utiliza Jesús tenemos que entenderlo nosotros y que es muy importante. Encontramos en Mateo 25, 14 una parábola más de los dos talentos. Mateo 25, 14.
Porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esta palabra nos habla acerca de que este hombre le da a otros siervos talentos para que hagan algo con ello. Versículo 17. Asimismo, el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, ¿y qué hizo, hermanos? Cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esto era muy común en el tiempo de Cristo. No había bancos. La gente tenía la costumbre que para poder ahorrar las cosas o dinero tenía que buscar un lugar en la tierra, excavar y ahí guardar su tesoro. Fue lo que le pasó a este hombre del versículo 18. Dice que él fue y cavó en un lugar y escondió el dinero. Ahora aquí nos habla de que era algo muy común en el tiempo de Cristo, que la gente tenía esa costumbre. Recordemos que cada parábola pasa de lo común a lo espiritual. Siempre Jesús habló un lenguaje sencillo y entendible para luego llevarlos a un nivel espiritual para entender la palabra de nuestro Dios. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, dijo lo siguiente en cuanto a este versículo 18 de Mateo 25: el oro y la plata y el resto de los muebles preciosos de los judíos, ellos tenían la costumbre de esconderlos bajo tierra y guardarlos de cualquier eventualidad que tuviera. Vamos a considerar algunos aspectos importantes en la parábola del tesoro escondido. Vamos a regresar a la parábola con este contexto y poderla entender, hermanos. Mateo 13:44 dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Es decir, Jesucristo le da un gran valor al reino de los cielos. El tesoro escondido espiritualmente tiene que ver con la salvación, con conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Ese es el tesoro que representa la parábola de el versículo 44, un tesoro escondido en un campo. Ahora veamos aquí que esta persona de esta parábola no andaba buscando un tesoro, ¿verdad que no? Simplemente encontramos a una persona que está trabajando en un campo y que por alguna razón él se topó con esto o se encontró con un tesoro. Versículo, dice el 44, es semejante o es parecido a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Y esto nos habla de circunstancias. El conocer a Dios puede ser a través de diferentes circunstancias. En este caso fue algo fortuito, no lo andaba buscando el hombre, mas sin embargo en un momento de su vida se encontró con un tesoro precioso. Y esto nos habla que hay momentos en la vida en la cual hay gente que no anda buscando a Dios, pero que lo va a encontrar, porque Dios se va a manifestar a él. Y este hombre dice que lo halla y lo esconde de nuevo, porque era la costumbre del tiempo. Encontró un tesoro y dice, y fue y lo escondió, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Para este hombre de esta parábola, el tesoro representó todo en su vida. Dice que se regresó, después de que lo escondió, se regresó y vendió, ¿cuánto, hermanos? Todo. Ahora, todo lo que menciona aquí es todo. Habla de posesiones, habla de cosas materiales, habla de prioridades. Este hombre del versículo 44 vendió todo eso, hermanos, porque representó algo de mucho más valor lo que había encontrado. Y eso es lo que le pasa a aquel hombre o a aquella mujer que se encuentra con Cristo Jesús. Logra entender y darse cuenta que lo que ha encontrado tiene mucho mayor valor que lo que tenía en su vida. Me cuesta entender a mí que hay personas que tienen un encuentro con Cristo y siguen con las cosas materiales.
Aquí nos habla que vendió todo lo que tenía y fue y compró aquel lugar. Vamos al versículo 45. También el reino de los cielos es semejante o es parecido a un mercader que busca buenas perlas. Ponga atención, habla de otra persona. Pero esta persona sí anda buscando cosas, no como el de la primera parábola. Este hombre que nos habla aquí, nos habla de una persona que es conocedor de las cosas valiosas. En el tiempo de Jesucristo, lo que tenía valor eran las perlas. Era un valor muy precioso. Por eso es que en Mateo 7:6, no lo busque, dice que no le echen las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Para Jesús, en el tiempo de Cristo, representaba un gran valor las perlas. Y este hombre del versículo 45 era una persona conocedora. Tenía contacto con las cosas valiosas y dice que buscaba cosas buenas, buscaba buenas perlas. Versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo, hermanos? Y la compró. Si usted logra ver, son dos parábolas similares. Pero esta parábola en particular nos habla de una persona que andaba buscando algo valioso y se encontró algo mucho mejor, y que fue una perla. La perla aquí representa la salvación, representa un encuentro con el Hijo de Dios. Y esta persona que encontramos aquí nos habla de una persona que andaba buscando cosas importantes, pero que al final encontró algo de gran valor, y cuando lo encontró, dice la palabra de Dios que fue y vendió todo lo que tenía, porque representaba mucho más eso que había encontrado él en ese momento. Vamos a entender este pasaje un poco más. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Esta segunda persona nos habla que encontró una perla de gran valor, y cuando la encontró, fue y vendió todo lo que tenía y compró aquello que había encontrado. En Filipenses 3:4 encontramos el caso del apóstol Pablo, el cual él tenía muchas cosas que él había adquirido, pero cuando encontró a Cristo Jesús, él dijo: esto es mucho mejor para mí. Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice: yo más. Hay gente que dice: yo confío en mi negocio, me da buenas garantías. Yo confío en lo que estoy estudiando. Sé que si sigo estudiando, mañana tendré algún beneficio de eso. Hay gente que confía en sus hijos: mañana cuando mis hijos crezcan serán mi fuerza. Algunos confían en su juventud: yo tengo buenos años y mañana estaré bien. Pablo dice: si tú tienes de qué confiar, yo tengo más. 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El versículo 5 habla lo que representaba para Pablo la ley, la religión, cosas que él heredó y cosas que él alcanzó. Quizás para usted y para mí esto no tiene mucho significado, pero para Pablo sí, porque era todo lo que él era. Versículo 6, en cuanto a celo, dice: perseguidor de la iglesia. Esto era lo que Pablo había alcanzado por sus propias fuerzas. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, que dice, como pérdida por amor a Cristo. Estamos viendo un ejemplo como la parábola de Mateo 13:45. Pablo encontró algo, hermanos. Ahora, la pregunta que surge de esto es: ¿qué encontró Pablo que yo no he encontrado? Porque si Pablo encontró a Cristo y representó todo, ¿por qué es que hay cristianos hoy que están en una iglesia y no logran dimensionar lo importante que es estar cerca de Dios a través de Cristo Jesús? Yo no logro entender cómo el cristiano del siglo XXI le parece como algo superficial las cosas de Dios. Para Pablo significó todo. Jesús no era una parte
de Pablo, era todo en Pablo. Jesús no ocupaba una parte en Pablo, era todo. Y esto tiene que llevarnos a revisar qué significa para ti Jesucristo. ¿Significa una parte de tu tiempo? ¿O significa todo tu tiempo? Porque cuando encontramos al hombre de la parábola del 44, nos habla que encontró un tesoro y vendió todo. Hay gente que dice, no tengo tiempo para Dios, estoy muy ocupado. Déjeme decirte que Dios es lo más importante que debe de haber en tu vida, porque es todo. Pablo dijo, lo tengo por pérdida. Dice el versículo 7, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Por qué? Había un significado importante para Pablo de parte de Cristo. ¿Por qué es que hoy nosotros somos tan inestables en las cosas de Dios, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no significa para ti Jesús un tesoro, ni tampoco una perla. Porque si para ti fuera un tesoro Cristo Jesús, no dejarías ni un día de tener comunión con Cristo Jesús. Todos los días leerías la Biblia, lo buscarías a Él, porque es lo más hermoso. Lo que Jesús quiere mostrar en las parábolas es enseñarnos lo que representa el valor de la salvación. ¿Sabe que como pastor mi oración por usted es de que usted sea salvo, hermano? Yo oro porque cada uno de los que en este lugar se congregan alcancen la salvación. Pero eso no depende de mí, eso depende de usted. Sería muy triste que usted pase muchos años en este lugar y nunca tenga un encuentro con Cristo Jesús. Sería triste que usted conozca de Dios y nunca tengo un encuentro con Él. Vamos a regresar a Mateo capítulo 13 y quiero compartir algunos puntos después de haber compartido lo que significa cada una de las parábolas. Yo encontré algunos principios en estas dos parábolas. El número 1, hermanos, es que el reino de Jesús tiene un precio, tiene un gran valor. El primer principio que encontramos en las parábolas es que encontramos que tiene un gran valor, es el ser parte del reino de Dios. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:3, vamos a buscarlo, encontramos qué significó para Pedro ser parte del reino de Dios, o cómo lo entendió Pablo. El reino de Dios es tan valioso y es tan importante que no podemos encontrar ninguna otra cosa en esta tierra como lo que significa ser parte de la salvación en Cristo Jesús. Dice primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. ¿Qué, hermanos? ¿Usted entiende eso? ¿Logra dimensionar esa palabra? ¿Sabe que usted y yo tenemos esperanza? La diferencia entre un cristiano y el que no lo es que el cristiano tiene una esperanza viva. Todos los días abrimos los ojos y tenemos una esperanza de que Dios estará todo el tiempo con nosotros. Y aún aunque venga la muerte, tenemos esperanza. Somos un grupo de personas que vivimos en una esperanza con nuestro Dios. Eso es extraordinario. Pedro dice que nos hizo renacer nuestro Dios para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia que dice, hermanos, incorruptible. Eso es hermoso. Ese es el tesoro que representa la salvación para el apóstol Pedro. Tenemos una esperanza. Yo me levanto en la mañana, abro los ojos y digo, Señor, gracias, porque hoy tengo esperanza de que tú estás conmigo. Y tengo un problema y digo, tengo la esperanza de que mi Dios me sostendrá. Y que si aún no llegara, sé que Él me guardará más allá de la muerte. Para una herencia incorruptible, incontaminada, versículo 4, e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para usted y para mí, si es hijo de Dios.
tenemos esperanza. Por eso es de que el reino de Dios es algo de gran valor. Significó muchísimo para Pablo y Dios quiere que signifique de igual manera para nosotros. En segundo lugar, encontramos de que el reino de Dios es además algo visible, algo importante. Mire lo que dice primera a los Corintios 2:14. Primera a los Corintios 2:14. El segundo principio que encontramos en las parábolas es de que el reino de Dios no es algo superficial, sino que es algo visible. Pablo escribe a los Corintios y les dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las pueden entender porque se han de discernir. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo entender que cada martes a las 5:30 es un bienestar espiritual para mí? Hay gente que piensa que esta es una pérdida de tiempo. No. Discernir espiritualmente que cada martes mi Dios me habla en este lugar es algo hermoso y precioso. Hay gente que dice, mejor me quedo a ver televisión que ir allá. No. Este tiempo hay que discernirlo espiritualmente. El reino de Dios es visible. Hay que discernir. Yo le hago una pregunta a los que tienen hijos, los papás. ¿Qué es mejor para tu hijo? ¿Tenerlo en el televisor toda la tarde o traerlo a un lugar para escuchar de Dios? ¿Sabe por qué es mejor este lugar, hermano? Porque usted le está enseñando un legado a su hijo. Y que el día que usted no esté en esta tierra, tenga la seguridad que ese hijo va a buscar a Dios. Pero si no lo discernimos así, va a ser absurdo y pesado esto. Hay que discernirlo, dice, espiritualmente. Allá adelante. Segunda a los Corintios 4:4. El reino de Dios es visible, hermanos, y hay que entenderlo de esa manera. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales, dice Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por otro lado, la gente que solamente lo ve desde la perspectiva carnal, tiene cegado su entendimiento. No vale la pena asistir, ¿para qué asistes? Pero no entienden o no logran discernir lo importante que son las cosas de Dios. Porque para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen que dice del Dios. Tercer principio que encontramos en las parábolas: el reino se apropia personalmente. ¿Escuchó eso? Para poder participar del reino de Dios tiene que ser de una manera personal. Tú como papá, tú no puedes hacer nada por tu hijo más que orar por él para que él tenga un encuentro con Cristo Jesús. Para poder ser parte del reino de Dios tenemos que hacerlo de manera personal. Mire cómo lo explica Job, capítulo 28, versículo 1. El reino de Dios tiene que apropiarse o tiene que ser de manera personal. Y Job, en cuanto a esa línea, nos habla en Job 28 acerca del tema de la sabiduría, que también llega a representar un tesoro en la vida del ser humano. Dice Job 28:1: ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. Job dice en Job 28 que tanto el oro y la plata tienen algo importante en la vida del ser humano. Son valiosas las dos cosas. 2. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas pone término y examina todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella están convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella.
El pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar que dice Job? De la inteligencia. Lo que Job quiere hablarnos, podemos encontrar diferentes lugares para encontrar lo valioso terrenalmente hablando. Pero la sabiduría, ¿dónde la vas a encontrar? ¿En los libros? No, eso es conocimiento intelectual. Para que tengas un coeficiente más alto. La sabiduría desde la perspectiva de Dios es el conocimiento aplicado de Dios. Y Job dice, más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor, que dice el hombre. Si el hombre supiera lo importante que es conocer a Dios en Cristo Jesús, atendería al llamado. Este lugar sería insuficiente, pero no ha entendido el valor que representa el reino de nuestro Dios. Cuarto principio. El reino de Dios o el reino de Cristo Jesús, podemos ser parte de él por diferentes circunstancias. Por diferentes circunstancias. Y número 4, y ahí concluimos. El cuarto principio es que para ser parte del reino de Dios tenemos que hacer una transición. Tenemos que dar algo para recibir algo mejor. Si no damos algo, no podemos recibir algo mejor. Mire cómo dice Jesús en Lucas 9:57. Lucas 9:57. En el reino de Dios, el valor importante es que para poder recibir tenemos que dar algo también. Quizás usted puede decir, bueno, pastor, pues entonces sería por obras. Vamos a ver. Dice Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este joven que nos habla aquí en Lucas 9:57 quería seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo, versículo 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, si tú me quieres seguir a mí, tienes que entender que seguirme a mí implica en momentos difíciles. Momentos difíciles. Hay gente que piensa que seguir a Cristo se acabaron los problemas. No, no se acaban los problemas. Es más, puedes tener más problemas. La diferencia es de que en los problemas Cristo estará contigo. Segundo ejemplo, versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús le dice a los dos ejemplos, para que tú puedas ser parte del reino de Dios, al número 1 implica momentos difíciles. Al segundo, deja a un lado aquello que te ata a esta tierra y sígueme. Para poder ser parte del reino de Dios, Jesús lo pone que tenemos que darle todo a Él, hermanos. Todo a Él. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida y primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú no estás dispuesto a dejar todo esto, hermano, tú no puedes ser parte del reino de Dios. Tú no puedes valorar lo que implica la salvación de Cristo. Es lo mejor. Es un valor incomparable ser parte del reino de Dios, porque encontrar a Cristo, hermanos, has encontrado lo mejor en esta tierra. Lo mejor. Seguir a Jesús es un gran tesoro. Yo le invito
que si usted no ha entendido esto, ore a Dios para que tenga un encuentro con Él y logre entender la dimensión que implica tener a Cristo en el corazón. Es el mejor tesoro y la mejor perla que puede tener un hombre en esta tierra, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde. Eterno Dios,